La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Queridos amigos, un gran saludo al iniciar esta lección o esta sección número 37. Vamos a tratar el tema del domingo, que nos va a servir de enlace, de puente entre la celebración eucarística y el tema de la espiritualidad. Si hay alguna pregunta, alguna indicación, no se olviden de comunicarlo a través de eucateo@gmail.com. Al final de este tema, el de la celebración eucarística, es necesario decir una palabra sobre el domingo, Día del Señor. Quizás por la movilidad de los tiempos modernos se ha trastocado el sentido original del domingo. Sigue siendo el día de descanso, pero lleno de tantas actividades y propuestas que incluso en gente muy de iglesia ha dejado de tener la perspectiva de Día del Señor. Una tarea importantísima en la pastoral será la recuperación de este sentido del Día del Señor. El Papa Juan Pablo II nos ha dejado una carta apostólica sobre este tema, tan enjundioso como necesario para nuestra vida de fe personal y eclesial. Así lo podemos intuir en las palabras del Papa al inicio del documento antes mencionado, Dies Domini, número 1. Dice: el Día del Señor, como ha sido llamado el domingo desde los tiempos apostólicos, ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda en la sucesión semanal del tiempo el día de la resurrección de Cristo. Es la Pascua de la semana, en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, la realización en él de la primera creación y el inicio de la nueva creación. Es el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo y a la vez la prefiguración en la esperanza activa del último día, cuando Cristo vendrá en su gloria y hará un mundo nuevo. Hasta aquí el número 1 de Dies Domini. Existe una estrecha vinculación con la celebración eucarística y el domingo, y después también con la espiritualidad. Precisamente el centro de atracción del domingo es la conmemoración de la resurrección, la cual se celebra y proclama con la Eucaristía. Ya desde los inicios, los padres de la Iglesia indicaron esta estrecha relación y la centralidad de lo que se celebraba precisamente en el Día del Señor. San Ignacio de Antioquía, mártir antioqueno que hizo de su vida un auténtico culto eucarístico, describió a los cristianos como aquellas personas que además de llegar a una nueva esperanza, viven según el domingo. La expresión ignaciana Justa Dominicam Viventes, que es la que él utiliza, indica que el domingo es el paradigma de nuestra forma de vida a lo largo de la semana. No se trata de un paréntesis dentro de la semana, sino más bien del día primero de la semana, porque en él se hace memoria de la radical novedad traída por Cristo. Y desde allí se transforma la vida ordinaria. El domingo es el día en que el cristiano encuentra su forma eucarística que después ha de desplegar en la semana laboral. Esto nos permite ver cómo los otros días de la semana son una extensión de lo que se conmemora el domingo. Se trata de hacer patente cotidianamente esa forma eucarística que se alimenta y fortalece en domingo con la celebración eucarística. De allí, como lo indicáramos hace poco, la urgencia de recuperar el verdadero sentido del domingo como Día del Señor, con la celebración eucarística como fuente para la misma vida cristiana del día a día. Esto nos lleva a pensar en la conciencia que cada uno debe tener al respecto. Muchas veces hablamos de la obligatoriedad de ir a la celebración eucarística el domingo, y entonces reducimos esto a una mera o a un simple y mero precepto ritual y moral.
pero sin saber incluso la razón de ser de esta prescripción. Excluirse de la celebración eucarística dominical es como desgajarse del cuerpo, desincorporarse, excomulgarse. Es también optar por la deformación, por olvidar el principio transformador y vital que mantiene nuestro cuerpo y espíritu en alianza con la fuente de la vida y el verbo de la vida. El domingo se convierte en el día del Señor por ser el día que recuerda la resurrección. No se olviden de que hemos insistido mucho en esta idea. Se hace memoria viva del evento salvífico y se lo hace con la celebración eucarística. ¿Por qué el domingo? Llegados a este punto, la respuesta parece elemental. La comunidad cristiana ha solemnizado el primer día de la semana por ser el día de la resurrección del Señor. Así podemos explicarnos por qué todos los evangelistas han tenido un cuidado tan excepcional en señalar de forma unánime el día exacto en que Jesús resucitó y se apareció a los apóstoles. Todos dicen el primer día de la semana. La razón de ser de esta decisión desde los inicios del cristianismo y de la Iglesia es ciertamente la memoria de la Pascua Salvadora de Cristo y concretamente de la resurrección. La resurrección de Jesús es el dato originario en el que se fundamenta la fe cristiana, una gozosa realidad percibida plenamente a la luz de la fe, pero históricamente atestiguada por quienes tuvieron el privilegio de ver al Señor resucitado. Acontecimiento que no solo emerge de manera absolutamente singular en la historia de los hombres, sino que está en el centro del misterio del tiempo. Poco a poco, a partir de ello, se fue dando al domingo, día del Señor, la connotación del día del descanso como el que tuvo Dios creador según los relatos creacionales del Génesis. Dice el número 4 del Dies Domini, el día del descanso es tal ante todo porque es el día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de los otros para ser, entre otros, el día del Señor. Con la resurrección de Cristo se hace concreta también la nueva creación, cuya conmemoración se hace de manera particular el día del Señor. El domingo es, pues, el día en el cual, más que en ningún otro, el cristiano está llamado a recordar la salvación que, ofrecida en el bautismo, le hace hombre nuevo en Cristo. Sepultados con Él, nos dice San Pablo, en el bautismo, con Él también ustedes han resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. El doctor Bernal, en uno de sus libros importantes, nos lo indica con las siguientes palabras, y lo cito. Por otra parte, dice Bernal, hemos descubierto que la razón fundamental que ha motivado la elección del primer día de la semana como día de la Asamblea Eucarística ha sido precisamente su referencia inmediata al día de la resurrección del Señor. En la mañana del domingo, Cristo resucita triunfante, vencedor de la muerte y del pecado, para inaugurar un mundo nuevo, una creación nueva, un nuevo estilo de existencia humana en la comunión con Dios y en la fraternidad. Este es el gran acontecimiento salvador que permite al hombre volver a ser imagen de Dios. Por eso, al celebrar la Eucaristía, memoria de la Pascua, el día en que se conmemora semanalmente la misma Pascua, la Eclesía, es decir, la Iglesia, hace posible la incorporación a la nueva creación inaugurada por Cristo. Es a la vez una manera de renovar y reforzar la pertenencia bautismal a esa nueva creación. El banquete eucarístico celebrado cada domingo es una imitación ritual del acontecimiento salvador. A través de esta imitación ritual, repetida periódicamente, en un ritmo incesante e ininterrumpido, la comunidad cultural se asocia íntimamente al gesto salvador y junto con Cristo, en él, pasa de este mundo al Padre. Por otra parte, el domingo nos permite hacer memoria del futuro escatológico de la salvación, del eterno día del Señor, que viviremos luego del encuentro definitivo con Dios uno y trino. Hemos dicho que al celebrar el banquete del reino, lo anticipamos. Esto, aunque se da cada vez que celebramos, incluso diariamente,
adquiere una mayor relevancia, incluso de carácter sacramental, el domingo. Nos lo recuerda Juan Pablo II en el número 26 de Dies Domini. La celebración, dice el Papa, del domingo, día primero y a la vez octavo, proyecta al cristiano hacia la meta de la vida eterna. Quien cada domingo participa en la acción litúrgica, escucha la palabra, comulga el cuerpo y la sangre de Jesús, nutre y alimenta su vida y vive en Cristo Jesús. Aquí es donde sobre todo acontece la Communio Sanctorum, es decir, la gran comunión de la nueva alianza con todos los santos. Desde siempre ha existido una preocupación por lo que se denomina el precepto dominical. Hace poco hicimos mención de una de sus dimensiones y características. El Papa Juan Pablo II no obvió el tema al hablar del domingo en su carta apostólica Dies Domini. Dice en el número 46, al ser la Eucaristía el verdadero centro del domingo, se comprende por qué, desde los primeros siglos, los pastores no han dejado de recordar a sus fieles la necesidad de participar en la asamblea litúrgica. Dejen todo en el día del Señor, dice por ejemplo el tratado del siglo III titulado Didascalía de los Apóstoles, y corran con diligencia a sus asambleas, porque es la alabanza a Dios de parte de ustedes. Pues, ¿qué disculpa tendrán ante Dios aquellos que no se reúnen en el día del Señor para escuchar la palabra de vida y nutrirse con el alimento divino que es eterno? La llamada de los pastores ha encontrado generalmente una adhesión firme en el ánimo de los fieles, y aunque no hayan faltado épocas y situaciones en las que ha disminuido el cumplimiento de este deber, se ha de recordar el auténtico heroísmo con que sacerdotes y fieles han observado esta obligación en tantas situaciones de peligro y de restricción de la libertad religiosa, como se puede constatar desde los primeros siglos de la Iglesia hasta nuestros días. La misma Iglesia ha propuesto la enseñanza de la necesidad de participar dominicalmente en la celebración del domingo y así honrar el día del Señor. Pero en el devenir de los tiempos se fue introduciendo la tibieza en muchos feligreses, ministros y laicos, y comenzó entonces a legislarse al respecto para favorecer a los creyentes. La Iglesia no ha cesado de afirmar esta obligación de conciencia basada en una exigencia interior que los cristianos de los primeros siglos sentían con tanta fuerza, aunque al principio no se le consideró necesario prescribirla. Solo más tarde, ante la tibieza o negligencia de algunos, ha debido explicitar el deber de participar en la misa dominical. La mayor parte de las veces lo ha hecho en forma de exhortación, pero en ocasiones ha recurrido también a disposiciones canónicas precisas. Es lo que ha hecho en diversos concilios particulares la Iglesia a partir del siglo IV. Estos decretos de estos concilios han desembocado en una costumbre universal de carácter obligatorio como cosa del todo obvia. Tanto el derecho universal, el derecho canónico de la Iglesia, como el catecismo de la Iglesia Católica, nos hablan de la gravedad del precepto dominical. Dice en el número 47 del Dies Domini, se comprende fácilmente el motivo si se considera la importancia que el domingo tiene para la vida cristiana. Se requiere ciertamente una acción evangelizadora, catequética y educativa para insistir en la necesidad determinante para cada cristiano de participar activamente cada domingo en la celebración eucarística. El número 48 del Dies Domini dice lo siguiente: hoy, como en los tiempos heróicos del principio, en tantas regiones del mundo se presentan situaciones difíciles para muchos que desean vivir con coherencia la propia fe. El ambiente es a veces declaradamente hostil y otras veces, y más a menudo, indiferente y reacio al mensaje evangélico. El creyente, si no quiere verse avasallado por este ambiente, ha de poder contar con el apoyo de la comunidad cristiana. Por eso es necesario que se convenza de la importancia decisiva que para su vida de fe tiene reunirse entonces el domingo con los otros hermanos
para celebrar la Pascua del Señor con el sacramento de la nueva alianza. Corresponde de manera particular a los obispos preocuparse de que el domingo sea reconocido por todos los fieles, santificado y celebrado como verdadero día del Señor, en el que la Iglesia se reúne para renovar el recuerdo de su misterio pascual con la escucha de la palabra de Dios, la ofrenda del sacrificio del Señor, la santificación del día mediante la oración, las obras de caridad y la abstención del trabajo. Es cierto que en muchas comunidades no hay la posibilidad de tener la celebración eucarística presidida por un sacerdote, pero la Iglesia ha provisto la posibilidad de laicos debidamente preparados o de diáconos que hagan una celebración de la palabra con los textos dominicales y puedan repartir la comunión que han podido conseguir anticipadamente en alguna celebración eucarística. También existe el recurso de las celebraciones transmitidas por los medios de comunicación social. Al respecto nos dice el Papa Juan Pablo II. Hoy, como en los tiempos heroicos del principio, en tantas regiones del mundo se presentan situaciones difíciles para muchos que desean vivir con coherencia la propia fe. Por eso es importante que cada uno de nosotros pueda buscar la manera de participar activamente, incluso a través de los medios de comunicación que no suplen, pero sí ayudan, sobre todo pues para participar aquellos que están lejos o que se les impide la presencia en el templo. Podemos terminar este apartado con unas palabras del mismo Juan Pablo II que podemos considerar síntesis de la enseñanza sobre el domingo, Día del Señor. Dice el Papa: grande es ciertamente la riqueza espiritual y pastoral del domingo, tal como la tradición nos lo ha transmitido. El domingo, considerando globalmente sus significados y sus implicaciones, es como una síntesis de la vida cristiana y una condición para vivirlo bien. Se comprende, pues, por qué la observancia del Día del Señor signifique tanto para la Iglesia y sea una verdadera y precisa obligación dentro de la disciplina eclesial. Sin embargo, esta observancia, antes que un precepto, debe sentirse como una exigencia inscrita profundamente en la existencia cristiana. Es de importancia capital que cada fiel esté convencido de que no puede vivir su fe con la participación plena en la vida de la comunidad cristiana sin tomar parte regularmente en la asamblea eucarística dominical. Si en la Eucaristía se realiza la plenitud del culto que los hombres deben a Dios y que no se puede comparar con ninguna otra experiencia religiosa, esto se manifiesta con eficacia particular precisamente en la reunión dominical de toda la comunidad obediente a la voz del resucitado que la convoca para darle la luz de su palabra y el alimento de su cuerpo como fuente sacramental perenne de redención. La gracia que brota, que emana de esta fuente, renueva a los hombres la vida y la historia. Dichas estas cosas, podemos ver ahora las principales ideas sobre lo que podríamos llamar la espiritualidad eucarística que compone el tema número 16. Ya dijimos que el domingo nos servía un poco de puente entre la celebración y esta experiencia de espiritualidad. Tanto el misterio de la Eucaristía, la teología, como su celebración por razón del sacramento, manifiestan el signo de la gracia de la salvación. Por tanto, como todos los otros sacramentos, comenzando por el bautismo, nos marcan en nuestro caminar como hijos de Dios. Son instrumentos ciertos, venidos de Dios, y con su acción entre nosotros para alcanzar la santidad. Ya esto determina el estilo de vida y nos alienta en nuestra espiritualidad cristiana. Por eso podemos hablar de una espiritualidad eucarística, que es más bien la dimensión eucarística de la espiritualidad cristiana. Es decir, más que hablar de espiritualidad, deberíamos hablar de la dimensión eucarística de la espiritualidad cristiana. Pero de todas maneras, si hablamos de espiritualidad eucarística, no está mal dicho. ¿Qué es espiritualidad? Una breve palabra. Solemos hablar de espiritualidad con muchas connotaciones,
la espiritualidad ignaciana, la carmelitana, la dominica, etcétera, la franciscana, la conyugal o matrimonial, la sacerdotal, la diocesana, la de tal o cual movimiento. Y lo que se pretende decir con ello es la orientación peculiar que tiene la única espiritualidad, porque existe una sola espiritualidad, la que nace del bautismo y que vivimos según nuestro estado de vida o los carismas que Dios ha suscitado en nosotros. Sin entrar en los detalles de lo que es la espiritualidad, la queremos enfocar desde lo que nos enseña Pablo, la vida según el Espíritu. Y cómo la podemos ver adornada de elementos de la experiencia eucarística que asumimos en nuestro camino de santidad. En primer lugar, recordemos lo que acabamos de indicar, la vida según el Espíritu, y la asumimos así como definición de toda espiritualidad. La vivimos desde nuestro propio estado de vida, seamos laicos, sacerdotes, religiosos, etc. Sin embargo, podemos y debemos darle la connotación eucarística, y al hablar de espiritualidad eucarística nos referimos a la orientación, identidad eucarística que le debemos dar a nuestro estilo de vida según el Espíritu. Si nos dejamos guiar por Romanos 8, que es donde se habla precisamente de la vida según el Espíritu, vamos a tener en cuenta los principales principios y orientaciones de esa vida según el Espíritu, que cada uno de nosotros debe hacer suya desde el bautismo y la confirmación. La Eucaristía, y lo veremos luego, le dará un toque particular a esa experiencia espiritual que se convierte en la cualidad propia del testigo cristiano. Veamos algunos de estos elementos presentes precisamente en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Primero que nada, en el versículo 2 nos dice, es la ley del Espíritu la que nos ha liberado en Cristo Jesús. La libertad en el lenguaje paulino y bíblico consiste en no estar bajo la esclavitud del pecado y sus efectos. Habla más bien de la comunión con Dios para poder actuar en su nombre. Consiste, como lo dirá el versículo 5 y siguiente, en dejarse guiar por el Espíritu y no por la carne. El Espíritu nos conduce por las sendas de la vida y de la paz, de la luz, del amor. No podemos estar bajo las influencias de la carne, o no deberíamos estar, pues estaríamos lejos de Dios. Para poder, tercera idea o tercer elemento que podemos descubrir, para poder pertenecer a Cristo y por tanto incorporados a su cuerpo, debemos estar en comunión con el Espíritu, es decir, que el que no tuviera el Espíritu de Cristo no sería de Cristo, versículo 9 del capítulo 8 de Romanos. Por otra parte, por el Espíritu participamos de la resurrección de Cristo. Esto supone que el Espíritu habita en nosotros, como dice el número 11 del capítulo 8 de Romanos. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y aquí entonces viene una cosa bien interesante, porque el Espíritu es el que nos da la gracia de reconocer y llamar a Dios Padre, Abba, Papá. Esta realidad nos hace ser herederos de Dios. En el versículo 17 lo encontramos. Y compartiremos esa herencia con Cristo en la plenitud del reino. Por otra parte, versículos 24 y 25 del capítulo 8 de Romanos nos dice que el Espíritu es quien nos da la esperanza para ver la salvación y caminar hacia ella. Y en el versículo 24 concretamente dice, además el Espíritu viene a socorrernos en nuestra debilidad. Por tanto, con la fuerza del Espíritu, nada nos separará del amor de Dios, como termina ese capítulo dedicado a la vida según el Espíritu, es decir, el capítulo 8 de Romanos. Aquí está dibujado el camino de la novedad de vida que nos conduce a la salvación. Es camino, por tanto, hay que transitarlo, y ese transitarlo hace que nuestra existencia tenga unas características peculiares. Sobre todo, que se deja llevar por la gracia del Espíritu, quien nos da unos dones o carismas para ello, y así poder producir un fruto que permanezca. Para entrar en el camino de la novedad de vida por el bautismo, nos toca sumergirnos en el misterio pascual del Señor, sumergirnos en su muerte, ser sepultados con Él y resurgir victoriosos con su resurrección. Capítulo 6 de la carta a los Romanos. Entonces, con esa vida según el Espíritu, podremos asumir el estilo propio de vida del creyente discípulo de Jesús, es decir, vivir con Él
y actuar en su nombre. El estilo propio del cristiano lo señala su mismo nombre. Ser cristiano es participar de la vida de Cristo, es vivir en Cristo. Por tanto, entre otras cosas, dejarse llenar de la unción del Señor. No olvidemos que Cristo significa ungido, por tanto también nosotros participamos de esa unción. Esta unción lo lleva a cumplir una misión, a Dios, la salvación de la humanidad. Entonces, por el bautismo, el creyente, al ser ungido, es decir, identificado con la unción, consagración del Mesías, entra en comunión con Él y participa directamente de la salvación y de sus efectos. No en vano, a los primeros cristianos los denominaban los santos. Pablo nos tipifica de una manera muy clara esa condición que determina y define nuestra existencia bautismal. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. De la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. La razón de ser de todo cristiano es hacer vivir en permanente comunión con el Señor. Ya esto tiene la dimensión profética y escatológica. En el caminar de la novedad de vida y el poseer una vida según el Espíritu, nos adelantamos en el tiempo presente a lo que será nuestra condición eterna. El mismo Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Para ello se requiere dejarse guiar por el Espíritu Santo. Esto nos permite entender el desafío que asumió Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. Todo esto tiene una especial relación con la Eucaristía. Destaquemos dos formas de esa relación. Una es recordar que somos parte del cuerpo de Cristo. Y al participar de la Eucaristía reafirmamos esa cualidad, pues comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, para reforzar nuestra incorporación a Cristo, a su cuerpo, esto de manera personal y eclesial. Por eso, la Eucaristía viene a ser una ayuda inmensa y sacramental para que podamos vivir en Cristo y con Cristo. Junto a esto, la otra reside en el hecho de que la Eucaristía es el sacramento de la comunión con Cristo y desde ella con el Padre y el Espíritu. Si algo se subraya en la Eucaristía, en el modo del encuentro continuo con Él, es ese vivir con Cristo. Lo que hacemos realidad en nuestra cotidianidad por medio del testimonio de vida, resulta intensamente experimentado también en la Eucaristía. Más aún, ella va a hacer que ese vivir con Cristo se extienda por todo el resto del tiempo al terminar la celebración, después de la misa. Y la podemos reafirmar en el culto de adoración, por ejemplo, a Jesús sacramentado, pero también en nuestro trabajo de todos los días. Por eso podemos decir que tenemos una existencia con características eucarísticas y lo podemos ver con los siguientes elementos. Primero, si nuestra vida con Cristo está alimentada por la Eucaristía y la palabra, toda nuestra existencia bautismal en el día a día de nuestra historia personal estará diseminando los frutos que fortalecen esa vida de comunión. Vivir con Cristo implica continuar la presencia real de Cristo en la palabra y en la Eucaristía. Vivir con Cristo conlleva también una identificación con Él como víctima que se ofrece al Padre. Por eso, como bien lo hemos repetido muchas veces, Pablo nos identifica como ofrendas vivas para el culto continuo y perfecto al Padre. Vivir con Cristo implica también la comunión con los hermanos, es compartir con ellos las consecuencias de la Eucaristía en el caminar juntos. Y entonces así hacemos realidad la eclesía. La dimensión eucarística del vivir con Cristo hará que nuestra existencia sea una continua comunión con Dios y los hermanos, un continuo y permanente compartir con todos, incluso las cosas materiales, una decidida manera de proclamar que Cristo ha muerto y resucitado, como lo hacemos en cada celebración de la misa, es hacer permanente memoria del evento pascual de Cristo. Con estas y otras ideas que veremos a continuación, podemos sencillamente reconocer que nuestra existencia y vida según el Espíritu contiene características de tipo eucarístico. Más aún, como lo podremos concluir a partir de las epíclesis de la celebración, esa espiritualidad eucarística propia de un cristiano tiene una dimensión carismática, neumatológica, es decir, viene del Espíritu. En el fondo,
no es sino una manifestación de la acción del Espíritu en y a través de nuestras existencias. Al cumplir la voluntad del Padre, la de salvar a la humanidad, Jesús siempre habló en términos de vida. Su palabra es de vida eterna. Lo mismo el pan eucarístico que Él nos regala es pan de vida eterna. Y quien cree en Él tiene la vida eterna. Así, su muerte y resurrección se realizaron de manera sacrificial y como el gran culto a Dios para dejarnos como herencia la vida en y con Cristo. Él ha venido para que todos puedan tener vida y en abundancia. Tal fue la decisión y logro que pudimos comenzar entonces a experimentar la forma como esa vida es en abundancia al convertirnos en hijos de Dios Padre. Por eso, en el fondo, toda la finalidad, la finalidad de Dios, de la voluntad de Dios, la finalidad de salvarnos de parte de Dios, una vida en abundancia en el camino terrenal y que se culminará con la vida eterna, con el encuentro definitivo en el reino de los cielos. En el fondo es esa la voluntad de Dios. Y esto se experimenta continuamente en la cotidianidad del creyente, gracias al bautismo y los otros sacramentos, pero de manera muy especial con la Eucaristía, articulada siempre con la palabra de Dios. Con la Eucaristía, el caminar en la novedad de vida se convierte en una experiencia del futuro, adelantado en el presente. Es la experiencia del ya, pero todavía no, de la cual ya hemos hablado. Entonces, el cristiano que ha recibido una vida para que crezca y sea abundante, vivirá con la ayuda del Espíritu, haciendo todo lo que es necesario para que haya un crecimiento continuo. En el fondo, se trata de perpetuar en la existencia cristiana los frutos del evento pascual, la presencia real de Cristo, la memoria del Señor. Es allí donde se experimenta la abundancia de vida a la que somos llamados y para la que hemos sido destinados. El alimento eucarístico, pan de vida eterna, nos asegura esa vida en abundancia, que también experimentamos día a día. Igual que me ha enviado el Padre, que vive y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí, dice el versículo 57 del capítulo 6 de San Juan. El encuentro permanente y vivo con el Señor promueve la gracia que nos permite dar frutos que permanezcan. Puede permanecer porque se trata de una vida en abundancia, es decir, inmensamente rica, tanto que sus frutos también son abundantes y permanentes. Al comer del alimento eucarístico, comulgamos con el resucitado y así nuestra vocación y vida bautismal se perfecciona, crece, se abre a la eternidad. Por tanto, reafirma que se trata de una vida en abundancia. Todo esto es posible, ya lo hemos indicado, por la fuerza y la acción del Espíritu Santo. Todo sacramento cuenta con la acción del Espíritu. Al verlo en la perspectiva del sacramento de la Eucaristía, vamos a comprobar que esa acción es de carácter protagónico. Es Él, en el misterio eucarístico, el Espíritu Santo, quien juega un papel también esencial. Gracias al esfuerzo renovador del Concilio Vaticano II, se ha ido superando o llenando uno de los vacíos de la teología del occidente cristiano, que estaba más enfocado quizás en el cristocentrismo, y había puesto, no en olvido, pero sí dejado al margen quizá un poco la figura del Espíritu Santo. Ya hicimos rápida mención de la acción del Espíritu Santo en el creyente. En algún momento hemos hablado de la transformación bautismal, que incluso nos sirvió como uno de los argumentos para hablar de la transustanciación. El Espíritu es quien nos permite pasar de la oscuridad a la luz, del ser no pueblo a ser miembros del pueblo de Dios. Y se trata de una transformación radical que tiene una consecuencia ya conocida y hartamente mencionada. Hemos podido convertirnos en hijos de Dios. Es decir, hemos sido transformados, tanto que hemos sido elevados a la condición de hijos de Dios. Esa transformación bautismal tiene sus consecuencias.
nos convierte en miembros de la iglesia incorporados al cuerpo de Cristo. Así pues, nos permite introducirnos en el misterio de Cristo de tal modo que al identificarnos con Él podemos llegar a ser también ofrendas vivas. Esa transformación bautismal nos permite entender cómo podemos ser transformados también en el ámbito de la Eucaristía. Se renueva nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo y nos nutrimos de su gracia para ser testigos de la unidad. El Espíritu que actúa en la transformación del pan y del vino para que sean cuerpo y sangre del Señor, actúa en nosotros para que podamos participar de ese alimento de vida eterna y nos dejemos llenar de la fuerza de la comunión. Ya lo veremos ahora al hablar de la epíclesis, pero a la vez ese mismo Espíritu que nos impulsa a la comunión nos capacita, nos hace dignos para recibir el cuerpo del Cordero de Dios inmolado por nosotros para nuestra salvación. Todo ello no es sino consecuencia del dinamismo transformador del bautismo con sus efectos en el tiempo. De allí entonces otra consecuencia bien clara. El bautismo y la Eucaristía tienen una relación muy intensa, no solo por el hecho de ser sacramentos instituidos por Cristo, sino también por ser el ámbito donde el Espíritu actúa para fortalecer el cambio ontológico que ha comenzado en nosotros. Nos convierte en hijos de Dios, por tanto nos hace ciudadanos del cielo, según nos enseña Pablo. Es decir, somos ciudadanos de la vida eterna, del reino, y recibimos gracias al Espíritu la palabra de vida eterna y el pan de vida eterna. Es Él quien transforma la palabra y el pan en alimentos de y para la vida eterna. Asimismo, entonces, como Él inspiró a los que escribieron la palabra de Dios y dio la potestad al sacerdote para consagrar con las palabras de la institución en la plegaria eucarística, por el bautismo nos ha convertido en personas capaces de oír y poner en práctica la palabra de Dios, y también nos hace capaces de compartir el alimento eucarístico, y así poder seguir en el camino de la novedad de vida. Este es camino hacia la vida eterna. Todo lo podemos hacer gracias a la acción del Espíritu, presente en cada uno de nosotros, por y desde el bautismo, y en la Iglesia por el envío del Espíritu Santo. Todo esto lo podemos entender recordando la epíclesis, que es la oración por la cual se invoca al Espíritu Santo. En los sacramentos es la petición o invocación que se hace al Espíritu Santo, de manera que el sacramento, como signo sensible de la gracia, produzca la transformación y los frutos espirituales. En la celebración eucarística se suele reconocer como epíclesis eucarística anafórica, porque se realiza durante la anáfora o la plegaria eucarística. Esta epíclesis, en sentido estricto, complementaria de la anánesis, es la oración con la que el ministro que preside la celebración invoca al Padre, pidiéndole que envíe al Espíritu Santo para que con su fuerza y poder transforme el signo del sacramento. También la asamblea participante y la comunidad eclesial, actualizando las maravillas obradas en la historia de la salvación desde la creación del mundo, y cuyo centro y punto culminante es Cristo, sobre todo en su misterio pascual pentecostal. En las plegarias eucarísticas suele haber dos epíclesis, una consacratoria, la que se hace directamente sobre el pan y el vino, pidiendo la transformación por el Espíritu, y la epíclesis de comunión, que es la que se hace sobre la comunidad, pidiendo su transformación y perfeccionamiento en la unidad del amor. Para tener un ejemplo de esto, citamos los textos de algunas de las plegarias eucarísticas. La epíclesis complementaria o consacratoria en la plegaria 3 que dice: por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Y luego más adelante, cuando se habla de la epíclesis de comunión sobre la asamblea, dice: para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Llegamos aquí al final de esta sesión. En la próxima sección, continuando lo referente a la espiritualidad eucarística, comenzaremos recordando la transformación eucarística que nosotros vivimos y que ya la mencionamos ahora con las dos epíclesis
epíclesis, que hemos recordado. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, no olvide de hacerla llegar por eucateo@gmail.com. Y no olviden que el material de esta lección y todos los materiales y algunos documentos de apoyo están en la página web www.diocesisdesancristóbal.online. Y no se olviden que ahí está también ya la tercera evaluación, aquellos que no la hayan podido llenar o hacer, sobre todo en orden a conseguir el certificado para aquellas personas que lo requieran y lo necesiten. A todos ustedes mi cariñoso saludo, nos encontramos en la próxima sección. Que Dios nos bendiga. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesidesangristóbal.online.